más que cercenar, porque ya para mí está bastante cercenada la transparencia en este país, lo que ellos querían era crear mecanismos de autoprotección en la eventualidad de que ellos tengan que abandonar el poder político. Felizmente hubo reacción, bueno, de parte de distintos sectores que lastimosamente se quedaron rechazando solo la ley de transparencia, pero que no pegaron el grito al cielo cuando llegaron estas demandas contra Banco Credit Corp, y que después corrieron a retirarla. ¿Por qué la presentaron? ¿Por qué la retiraron? ¿Por qué habían preparado una demanda contra 3 bancos más y no las llegaron a presentar a última hora? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué clase de transacciones se están dando? Se están produciendo con este tipo de iniciativas que no son iniciativas legislativas. Desgraciadamente. Está con nosotros ya el doctor Miguel Antonio Bernal, a quien le agradezco como siempre, como cada viernes a esta hora de la mañana, su participación aquí en la columna de opinión El Sillón de Ancón. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Saludo para usted y todo su equipo y audiencia en este viernes mucho. 15. Le agradezco mucho, doctor. Fíjese que antes de entrar con usted yo estaba leyendo, espero no meterlo en problemas con esto, un acuerdo en la reunión número 1023, celebrada el 13 de septiembre del 2023, de la Universidad de Panamá. Yo le tengo gran consideración a la Universidad de Panamá, pero me da la impresión de que este documento llega tarde y mal, doctor Bernal. Es un documento donde recomienda a todas las unidades académicas, gremios y grupos organizados de la Universidad de Panamá realizar debates sobre el tema de la minería en Panamá, tal como lo hizo la Facultad de Derecho, bla, bla, bla. La Universidad de Panamá, en función de su papel histórico, se ofrece como punto de encuentro y luego solicita a la vicerrectoría organizar un foro dentro de los miércoles universitarios, como si fuera un matiné. Esta es una discusión que se debió haber hecho hace muchos años de haberse dado esa discusión en la Universidad de Panamá, hoy no estaríamos en las que estamos. Efectivamente, usted sabe que es con mucho pesar que hemos venido alertando y denunciando, señalando que si hay una institución que no tiene derecho a guardar silencio frente al acontecer nacional, es la Universidad Nacional, la cual desde su fundación por Méndez Pereira, bajo la administración presidencial de Armodio Arias, ha jugado un papel no solamente de centro cultural, sino también de formación cívica de las distintas profesiones que se imparten en ella. Sin embargo, en esta oportunidad, con un tema tan álgido y también con tanta trascendencia, en el cual se han venido poco a poco pronunciando distintos sectores sociales, económicos, políticos, etcétera, del país, gremiales, la universidad ha optado, a raíz de la posición de sus autoridades, por un silencio que yo no puedo menos que calificar de cómplice y fuera de lugar. El rector, vicerrectores, la mayoría de los decanos, los institutos que allí existen, Instituto del Canal, Instituto de Estudios Nacionales, Instituto de Geociencia, Instituto de Historia, en fin, y las facultades, que son las llamadas, pues, a través de su profesorado, a aportar a la sociedad los elementos cognitivos necesarios frente a, en este caso, a este contrato, en el cual lo primero, como hemos conversado con usted, que había que lograr era que el mismo fuese conocido, porque aquí se está discutiendo, entre comillas, algo que la mayoría de la población no conoce, y son las instituciones académicas las llamadas a poner en autos a sus estudiantes, diciéndole, mire, aquí está este contrato, esto es aquí, así, allá, porque nos vamos a encontrar, no lo dude usted, con muchos profesores que están abogando por la minera, por la minería y todas estas cosas, pero se cuentan con los dedos los profesores que están por lo menos promoviendo la lectura del contrato. Entonces el rector optó por no hacer absolutamente nada y ahora, aunque dicen que más vale tarde que nunca, sin embargo, ha enviado a sus huestes lúmpenes que lo rodean a atacar a mi persona por el hecho de que yo le mandé una carta en la cual le decía hasta cuándo este silencio. Entonces se han pasado el día de ayer en las redes diciendo que yo no tengo moral para atacar a la universidad. Don Guillermo Ruiz, yo no he atacado a la universidad. Me consta. ¿Ve? Me consta.
Para nada, al contrario, lo que he hecho es decir, ven acá, que hay cualquier cantidad de profesionales que se acercaron a la asamblea a exponer su posición sobre este contrato y cómo es que la universidad no ha sacado ni siquiera un comunicado como Dios manda. Entonces desempolvaron uno que dice que tenían ahí, pero que lo tenían no difundido, que es lo mismo que no tenerlo. Entonces, yo creo que nosotros, los ciudadanos, ya no los profesores o los estudiantes, los ciudadanos tenemos que exigirle a la universidad que retome su papel de institución académica, que deje la politiquería, que dejen el nepotismo, que dejen el clientelismo, que dejen a un lado toda una serie de taras que están afectando a la universidad y sobre todo, don Guillermo Ruiz, que dejen de lado esa nefasta posición de decir que la universidad no tiene que acatar las órdenes de la Corte porque la universidad es autónoma. Eso es una salvajidad, para no utilizar otro nombre. Y esa es la mentalidad que están imponiendo allí para no cumplir con una serie de mandatos, no solamente de fallos de la Corte, sino las normas que rigen a este país en materia de procedimientos en distintas materias. Entonces, me parece a mí que también aquí ha faltado un poquito más de exigencia de parte de la sociedad, porque después de todo, la universidad debe estar al servicio de la sociedad, sí, pero la sociedad tiene que ver para que la universidad pueda cumplir con su misión, y una manera de cumplir con su misión es que la universidad pueda contar con los instrumentos necesarios para tal propósito, tecnológicos, científicos, laboratorios, y no el desastre estructural que hoy tenemos, que también es producto de una mala administración, porque las cosas hay que decirlas como son. Ahí hay un derroche innecesario de dinero en botellas, nombramiento de pseudoprofesores que no lo son porque no tienen ni la formación ni la vocación ni han pasado por el concurso. Entonces estamos destruyendo también, ya no solamente la flora, la fauna, la economía, etcétera, estamos destruyendo también el principal centro educativo, favoreciendo así a aquellos que creen que un país entre más ignorantes cuenta es más fácil de gobernar, porque a fin de cuentas para eso es lo que ha servido este silencio frente a lo del problema minero. Sin embargo, es que esta discusión académica aquí estamos, se debió haber dado, se debió haber encabezado. Uno puede decir, no, pero la Universidad Tecnológica, no, el ente rector de las universidades en Panamá es la Universidad de Panamá. Sí, es que es más, por mandato constitucional le corresponde a la universidad la responsabilidad de supervisión de todas las universidades no oficiales. Es cierto que el silencio no solamente se ha dado en la Universidad de Panamá, todas las universidades públicas han hecho el papel de avestruz y no hablemos de las particulares, pero es que el hecho concreto es que la Universidad de Panamá tiene una historia, tiene una evolución histórica, tiene una misión, tiene una función que no está cumpliendo. Entonces, están ¿cómo decirle? Acorralando a los estudiantes, no a que estudien, no a que se formen, no a que se superen, sino a que sean seres sumisos, acríticos, ¿no? Que no tengan metodología científica, sino el culto a la personalidad de decanos y rectores y demás hierbas aromáticas. Eso no puede seguir así, aunque usted y yo sabemos que lamentablemente va a seguir así, pero que quede constancia por lo menos. Sí, de que hay voces que no estamos de acuerdo con eso. Y es tan importante, la Universidad de Panamá abrió una facultad de ingeniería con la excusa de que para completar el pensum tenía que tener una facultad de ingeniería, porque si no lo iban a calificar mal, no sé qué, pues está 1000 puestos debajo de la Universidad de Costa Rica. 1000 puestos debajo. Si la Universidad de Costa Rica con menos recursos está en el puesto 500, no entiendo por qué la Universidad de Panamá está cerca del 1500. Y tiene que ver precisamente porque llega tarde y mal. No es que tengo nada contra la Universidad de Panamá, todo lo contrario. Si lo que me gustaría es que estas palabras sirvan para despertar la conciencia de quienes tienen que hacer algo y hacerlo. Y comenzar a desarrollar investigación, desarrollo, porque lo mejor que le podría pasar a la Universidad de Panamá es no tener que depender de fondos estatales y que su propia autogestión lo pueda llevar adelante precisamente para poder ser lo más crítico posible, ¿no?
y también recuperar su independencia, porque Correcto. está ahora mismo sumisa a la voluntad de determinados diputados que se las arreglan para traspasar partidas para propósitos que no son para nada académicos, ¿no? Y que la universidad se ha convertido en una especie de bolsa de trabajo para exdiputados, exrepresentantes o gente de los partidos políticos que no tienen la formación que Panamá exige ahora mismo para poder salir adelante como país, no como grupito o como asociación o como gremio, no, 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 como país. Que lo que pasa es que aquí se ha querido, diríamos nosotros, anestesiar, para no decir acabar con la identidad de país, la identidad nacional, por la cual tampoco se está haciendo absolutamente nada. Entonces, como se arropan en una falsa autonomía, porque la autonomía de la universidad es una cosa que aquí se está malinterpretando cuando funcionarios altos de la misma, rector y directores de asesoría legal y demás, dicen que no hay que acatar los fallos de la Corte porque la universidad es autónoma. Y lo más grave de esto es que la Corte se queda callada y así se le están violando derechos a una serie de administrativos y de profesores. Entonces, dentro de las muchas cosas que este país nosotros tenemos que empezar ya así a conversar y a debatir y a buscar salidas verdaderamente a tono con la realidad, es el tema de la universidad, porque el conocimiento es progreso. El saber es algo básico ahora mismo que se requiere con urgencia, porque yo le decía a usted el otro día, cada vez hay más estudiantes pensando en irse de Panamá. Y eso es triste. Cuando una sociedad, cuando un país ve que su juventud está pensando buscar continuar su presente y su futuro fuera porque no lo encuentra en su país, producto de que la formación que se está dando, ¿verdad?, no corresponde. No nos llamemos a engaño, no corresponde a lo que hay que enseñar, investigar, etcétera, de nuestros días. Entonces, ojalá que ese comunicado que usted leyó, que llega algo trasnochado, ¿verdad?, sirva por lo menos para que fuera de la universidad una serie de ciudadanos se den cuenta de que no podemos seguir dándole la espalda a la universidad, aunque la universidad le haya dado la espalda al pueblo panameño, como lo viene haciendo de una manera verdaderamente inmisericordia. Doctor Miguel Antonio Bernal, ¿me permite ir a una pausa para regresar entonces? Porque hay varios temas, por ahí hay Propio, todo tuyo. un problema que hizo el gobierno y que lo resolvió el gobierno y que ahora todo el mundo ha salido a felicitarlo, una cosa increíble. Vamos a la pausa y regresamos aquí en La Mañana Ancón, en nuestro noticiero a diario con el espacio de El Sillón de Ancón, la columna de opinión en La Mañana Ancón. Seguimos con el doctor Miguel Antonio Bernal, aquí en la columna de opinión El Sillón de Ancón. Doctor Bernal, un buen día yo estaba aquí y comencé a ver que había un revuelo en diferentes organizaciones, muchas de las cuales yo pertenezco, pero cuando yo dejé la política partidista, renuncié a la disciplina de partido, así que yo no tengo por qué ser un autómata en estas cosas. Pues yo veo un revuelo, una cosa, y no, que presentaron un proyecto de ley que va contra el acceso a la información y todo lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Bueno, pero me quedé pensando, con el revuelo que tiene el gobierno esta hora, porque a alguien se le ocurre presentar semejante proyecto en la Asamblea. Y siempre me pareció descabellado. Y siempre hacía la misma pregunta. Oye, pero ¿ustedes están seguros de que ese proyecto de ley no tiene otro propósito? No, no, que el presidente, que por aquí, que por allá, la ANTAI. Yo, bueno, está bien. Hay que hablar con el presidente, hay que manifestarse, hay que ir a las comisiones, hay que hacer. Me pareció raro. Ahora el presidente sale como el adalid de la democracia y las libertades, diciendo que va a retirar el proyecto de ley que ellos mismos presentaron. Y entonces los mismos grupos ahora salen a decir que el presidente de la República es un gran defensor de la libertad de expresión y que ha sido una excelente acción por parte del presidente. Pero si es que el problema fue que ellos armaron un problema que no existía. Entonces, ¿cómo es posible que le vas a dar las gracias por eso? Entonces yo me quedo pensando, ¿qué es lo que pasa aquí, doctor Bernal? Bueno, aquí pasan, perdón, tantas cosas a la vez que a veces perdemos el bosque porque nos quedamos viendo el frondoso árbol que nos ponen por delante. Y es lo que está pasando en la actualidad con el tema que usted acaba de traer a colación. Casualmente hay una obra muy interesante de un
eminente intelectual estadounidense, Noam Chomsky, que se llama Armas silenciosas para guerras tranquilas. Y él allí explica cómo los gobiernos autoritarios tienden a recurrir a una serie de mecanismos de control de la población, entre los cuales está la estrategia de la distracción, la llamada estrategia de la gradualidad, la estrategia de diferir, en fin, mecanismos, yo no los llamaría estrategias sinceramente, sino estratagemas, que no es lo mismo. Entonces, eso de crear problemas y después ofrecer soluciones es lo que ellos están haciendo o han hecho en este momento con lo de la ley de la transparencia. Es decir, se crea un problema, una situación que ellos saben de antemano que va a provocar reacción, sobre todo de sus principales, los principales sectores que los apoyan, porque quienes salieron inmediatamente a rechazar el contenido de esa nueva ley de transparencia, que sería haberse llamado ley de la oscuridad, porque lo que buscaba era cercenar más la ya de por sí enclenque libertad de información y de expresión existente. Entonces son los mismos que han guardado silencio frente a otros problemas graves como los que tiene el país. Entonces, ahora como se les ha formado lo que ellos creyeron que iba a ser un bistec de 2 vueltas, porque la mentalidad que había en el gobierno y la metodología que utilizaron con el contrato de la minera, ellos creyeron que esto iba a ser un blitzkrieg. Lo firma Alfaro, lo aprueba el Consejo de Gabinete, lo refrenda Solís en la Contraloría, que no le entrega, dicho sea de paso, auditorías que solicita el Ministerio Público. Lo mandamos a la Asamblea y en la Asamblea viste de 2 vueltas, pero había una reacción ciudadana. Ahora con la transparencia, ¿verdad?, que lo que estaban ahí era como decirle, de una ida a 2 mandados. Más que cercenar, porque ya para mí está bastante cercenada la transparencia en este país, lo que ellos querían era crear mecanismos de autoprotección en la eventualidad de que ellos tengan que abandonar el poder político. Felizmente hubo reacción, bueno, de parte de distintos sectores que lastimosamente se quedaron rechazando solo la ley de transparencia, pero que no pegaron el grito al cielo cuando llegaron estas demandas contra Banco Credit Corp, y que después corrieron a retirarla. ¿Por qué la presentaron? ¿Por qué la retiraron? ¿Por qué habían preparado una demanda contra 3 bancos más y no las llegaron a presentar a última hora? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué clase de transacciones se están dando? ¿Qué clase de chufuleo, para utilizar una expresión, ¿no?, se están produciendo con este tipo de iniciativas que no son iniciativas legislativas? Desgraciadamente nosotros vivimos en un país donde el órgano legislativo no cumple sus funciones y el Ejecutivo se ha apoderado de ellas. 99% de las leyes que se aprueban en la Asamblea vienen del Ejecutivo, son financiadas por el Ejecutivo a través de prebendas y privilegios que los dan a los diputados, y eso coloca al país pues también con un vacío institucional muy grave, que no se limita al problema de la ley de transparencia. Nosotros, creo que lo hemos conversado con usted en ocasiones anteriores, aquí los gobiernos han cogido la mala práctica, con la complicidad del silencio de distintos sectores, de que firmamos declaraciones, convenios, contratos, tratados, pero no armonizamos nuestra legislación con lo que estamos firmando. Entonces, el país va por un lado con sus leyes anacrónicas, la mayoría de ellas que son el resultado de una constitución impuesta, y el mundo va por otro lado con sus convenios, tratados que buscan que la comunidad puedan progresar. Entonces nosotros aparecemos como un Estado delincuente porque no estamos cumpliendo con compromisos que hemos contraído. Ya hemos mencionado un par de veces con usted lo del Parlacén. Ni un solo partido ha salido a decir: vamos a poner un proyecto de ley para que Panamá cumpla con el tratado del Parlacén y los del Parlacén sean electos como se eligen diputados. Sin embargo, ayer presentaron un proyecto de ley para acomodar las alianzas políticas de manera tal que puedan en los circuitos plurinominales, ¿no?, presentar 3, 4, 7 candidatos y poder así darle cabida a los fugitivos que van llegando o a los fugitivos que se van yendo. Entonces, ahí también cambiar las reglas del juego en medio del juego
sobre todo en un juego electoral fraudulento, porque lo sigue siendo. El mejor ejemplo, hombre, saltó la liebre en San Felipe. Lo que pasa es que no han ido a cazar la liebre en otros corregimientos, que son 700 los que hay en el país, y yo estoy seguro que en un 70% de ellos hay la misma situación. Viven 40, votan 500. Viven 100, votan 600. Y los partidos políticos, que usted los ve tan aguerridos para ciertas cosas, se meten el rabo entre las piernas para este tipo de situaciones que afecta al ciudadano, que afecta ¿cómo decir?, el derecho político al voto, y que falsifica, lleva al fraude. Esa es parte del fraude. Lo que pasa es que la gente aquí se ha querido quedar por conveniencia con la idea de que el fraude electoral es solamente cuando se roban urnas. No, el fraude es un concepto que abarca distintos aspectos dentro de dentro de una situación no solamente electoral. Aquí hay un fraude constitucional permanente. Aquí hay un fraude al decirnos que este es un Estado de Derecho a sabiendas que no lo somos, ni estamos haciendo nada para hacerlo, que es el problema. Porque cuando usted sabe que usted no es una cosa y que no le conviene no serlo, lo primero que usted va a hacer es ver cómo hace para ser lo que usted quiere ser, porque cada uno terminará siendo su orfebre, pero aquí no. Aquí es engaño tras engaño, falacia, distracción, o sea, nos manejan como si nosotros fuéramos carneros de panurgo, y lo más triste pues es que hay cualquier cantidad de gente, por el culto a la personalidad, por la mentalidad de la obediencia debida, que han perdido toda capacidad de crítica y van dejando caer sus derechos y sus libertades para hacerle la genuflexión a estos sátrapas del poder. Oiga, doctor Bernal, no sé si bueno, usted vio la alianza que se formó el domingo, una alianza rarísima, donde pues solo dijeron que iban a estar juntos, iban a salir la misma cuña, pero hasta ahí más nada, que ha provocado solo reacciones en televisión y en algunas radios, las más acólitas, pero en la vida real, usted lo ha visto, doctor, en la calle, usted es profesor universitario, no ha movido la aguja, en lo absoluto. Yo tenía mucho tiempo que no veía que el caso de que dos partidos salieran y que no pasara nada. Entonces, es que eso dice cómo está la cosa. Exactamente. Es que fíjese usted que esto de las alianzas, ya van 3 partidos que se alían, porque Martinelli salió con Muñoz. Sí. Gaby salió con Molirena. Y ahora, no sé en qué orden ponerlo, se aliaron los que se aliaron últimamente, panameñismo y el señor del CD, o el CD y el señor del panameñismo. Entonces, usted tiene mucha razón, la aguja no ha tenido ningún movimiento en ninguno de los 3 casos, lo cual viene a confirmar que hay un cierto escepticismo de parte de la población, a pesar de muchas cosas, frente a el comportamiento que están teniendo los partidos políticos. Ahora bien, en mi opinión, a ellos no les importa eso, porque como ellos son dueños del sistema electoral, en compañía de los 3 del Tribunal Electoral, ellos saben que a la hora de los hornos, ellos son los que tienen el control de todo. Ahí tiene usted ese último proyecto de ley para poder hacer destrampes en los circuitos plurinominales. Y vamos a ver cosas peores, como por ejemplo esas modificaciones recientes que le metieron al Código Electoral que no se han estudiado y que van en contra de la voluntad de cambio que pueda existir en la población, al permitir, por ejemplo, que un candidato de libre postulación pueda al mismo tiempo ser postulado en la papeleta de un partido político. Es decir, que va a ir en 2 papeletas. O sea, allí están tergiversando y destruyendo lo de la libre postulación, porque se supone que la libre postulación no es para que un partido político también lo postule, es o el uno o el otro, pero eso lo cambiaron en las recientes reformas al Código Electoral y poco se ha visto, y ya hay quienes han comenzado a aprovecharse de esa situación en perjuicio y en engaño a la población que cree que fulano de tal es verdaderamente libre de postulación y resulta que no. Entonces, esto de las alianzas, mire, eso es pan para hoy y hambre para mañana, don Guillermo Ruiz. Yo digo que las alianzas, todas, alianzas de moco de pavo.
¿eh? Porque no son, diríamos, matrimonios de amor, sino de vocación. Y van a ser tan pasajeros como un bajareque. Así lo veo. ¿Por qué? Porque detrás de esas alianzas, cualesquiera que sean, que se hagan, se vayan a hacer o se hayan hecho, no hay realmente un pacto de... No, yo no le voy a decir de caballeros, porque para poder hacer pacto de caballeros hay que ser primero caballero, pero un pacto de compromiso real y efectivo de que se va a hacer esto, esto y esto, y no la repartición, ¿no? 15% para ti, entonces sale que yo le ofrecí el 15% y no quisieron. Yo le ofrecí 7 ministerios, 18 embajadas y no quisieron seguir conversando. Al otro le ofrecieron no sé cuántos millones. O sea, ¿esto qué es? O sea, esto es una subasta. ¿Dónde queda, verdad, los propósitos que deben guiar, de acuerdo con la misma constitución todavía vigente, a los partidos políticos? Porque si ustedes y todos nosotros nos leemos lo que dice la Constitución sobre los partidos políticos y cuál debe ser su comportamiento, sus fines, su largo, etcétera, nos damos cuenta de que estamos frente a una, no una quimera, pero sí un engaño verdaderamente absurdo, en la medida en que dice, por ejemplo, el 138 de la Constitución vigente, que los partidos políticos expresan el pluralismo, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Ojo, participación, sin perjuicio de la postulación libre en la forma prevista en esta Constitución y la ley. Entonces, hoy por hoy los partidos políticos no responden ni desde el punto de vista teórico, doctrinal, organizativo, estructural, ni siquiera en sus estatutos, a lo que está llamado un instrumento ciudadano para poder participar, fiscalizar la labor de la administración pública. No, y le digo una cosa que es muy patético, es que no encuentro una palabra más suave, es muy patético ver a la totalidad de los candidatos esperando a que echen al que va de primero. Esa es la campaña electoral que tenemos. Se la diagramo así. Si alguien me pregunta, me llama de afuera, que ya ha pasado, y me pregunta, oye, ¿cómo es la campaña electoral? Pues todos están sentados esperando a que echen al primero. Y ahí comenzaría una nueva campaña electoral, pero por ahora están todos derrotados. Sí. Que dicho sea de paso, fíjese, yo he estado viendo que, contrariamente a lo que siempre había sucedido en Panamá, ahora también pusieron una disposición que establece que las alianzas famosas tienen que hacerse a más tardar el 30 de septiembre. Así es. A mí me parece que mucho apuro trae cansancio. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿A dónde quieren llevar a la población forzando este tipo de uniones de ocasión con un calendario que no corresponde, diríamos nosotros, a lo que está llamado a ser un plan general de elecciones? Aquí en Panamá las alianzas siempre se han dado por allá por los meses de febrero, cuando ya más o menos se ha podido decantar un poco el buen vino del mal vino, que por lo general acá siempre es vino malo, pero bueno, pero ahora no, ahora lo pusieron para el 30 de septiembre, entonces usted ve la desesperación, ¿no? Y entre desayunos, almuerzos y cena, yo lo único que veo es que los de las alianzas engordan, mientras el país sigue famélico de principios, de valores, de soluciones, de oportunidades que tanto se requieren para evitar una violencia que asoma cada vez más con un daño mortal para Panamá como país, y no lo estamos viendo, puesto que creemos que todo esto es criminalidad, y el asunto va mucho más allá. Aquí hay una violencia larvada, la que viene de parte de los órganos del Estado, llámese Corte Suprema, Asamblea o Ejecutivo, y la otra que viene de las organizaciones criminales que son de una u otra manera toleradas, financiadas, aupadas por el gobierno para conseguir determinados propósitos y en otros casos sembrar zozobra y aparecer ellos como los salvadores, porque aquí no se está
desarrollando una labor de verdadera prevención que lleve a que nosotros podamos contar con una seguridad ciudadana apegada a los derechos humanos, apegada a los debidos procedimientos. Los crímenes van en aumento y junto a los crímenes, pues toda una serie de prácticas que son absolutamente contrarias a una convivencia pacífica. Y súmele a eso la imagen internacional, ¿no? Por un lado, miles, bueno, no sé si vio los videos de esta semana, miles, ya no vienen en grupitos de 30, 40, vienen grupos de miles de indocumentados, porque es así como se llama, indocumentados que van a atravesar Panamá, algunos, otros se van a quedar, y también oficialmente dice el Canal de Panamá que prevé reducción de 12% en tránsito, dice la prensa, y es que además el gobierno reparte fondos del canal y cuadra cuentas, cosa que no sería la primera vez, pero la discusión fuera de Panamá es lo del Canal de Panamá también, y no es una discusión en los clientes, que ya yo he preguntado, en China, Taiwán, no, sino una discusión en el tema climático, o sea, que están usando a nosotros como ejemplo de lo que está saliendo mal. O sea, tras que los Panama Papers no fue suficiente, ahora también estamos en estas. A Belisario Porra lo fusilaron por menos que estas cosas. Sí, bueno, definitivamente que nosotros hemos descuidado enormemente nuestra personalidad internacional, producto del debilitamiento de la identidad nacional. El panameño ahora mismo, ¿con qué se identifica? ¿Cuál es un objetivo común? No lo hay. Entonces el canal ha entrado, diríamos nosotros, en una vorágine que no es solamente resultado de la situación climática. Tenemos que ser en eso también un poco más exigentes, porque hay mucho secretismo en toda una serie de cuestiones de carácter administrativo, no de ahora. Por ejemplo, cuando uno se entera que ya desde el 90 sabían que iba a haber problemas de abastecimiento con el agua y no se ha hecho nada. Cuando vemos que le están entregando, por ejemplo, los recursos hídricos a compañías o lo que sea, hay todo un desorden que cuidado que nosotros pues nos vamos a quedar un día sin hacha, calabaza y miel, como se dice, porque no hemos sabido ser responsables en una serie de aspectos, aun cuando por el canal sigan pasando barcos, pero el problema es que ya empezaron a pasar menos barcos. El problema es que hay una creciente salinización del lago Gatún. El problema es que cada vez que pasan 2 barcos tienen que lavar las esclusas para evitar una mayor salinización. El problema es que no va a alcanzar todo el agua que se requiere. Hay estudios científicos que nos dicen que las posibilidades de que las próximas guerras sean por agua, pero la gente a esto no le pone atención y nosotros seguimos distrayéndonos frente a esto, y hay demasiado ocultamiento de una serie de informaciones que nos pertenecen a nosotros. Por eso es que la participación ciudadana es importante. Pero le mencionaba hace un momento, mire, lo escandaloso, el caso de citado 100 auditorías a la Contraloría y esta nada más le ha contestado 2 o 4. O sea, eso te dice muchas cosas. Entonces, ¿quién audita algunas instituciones como el canal? El ciudadano panameño no tiene ahora mismo acceso a una serie de informaciones básicas frente a una entidad que debería ser, diríamos nosotros, más que espejo, ultra transparente en todo, puesto que bastante costó recuperar esa vía acuática. No, y a mí me preocupa lo de las cuentas, doctor Bernard, porque aquí se habla nada de lo que voy a contar. El gobierno está pagando planilla prácticamente con préstamo, con un disimulo financiero ahí que hacen. Y cómo andamos con la deuda pública, interna. Me da risa que iban a demandar a los bancos. La deuda pública interna. Y yo me quedé pensando, ¿cuánto le deberán a esos bancos? La deuda pública interna es escandalosamente escandalosa, porque se le deben casi 1.000 millones a distintas empresas, pequeñas empresas, medianas empresas. Entonces, están manejando el presupuesto de una manera verdaderamente escandalosa, porque mira ahí la transacción esa que hicieron, que pusieron al canal
a que les diera 500 millones que por unas tierras, pero eso era para tapar un hueco que tenían acá en el presupuesto. Sin embargo, antes de ayer aprobaron una movida de partidas entre las cuales no sé cuántos millones para los periodistas gastos pagos que ellos tienen al servicio del Estado. Oiga, 180, entonces, ¿cuántos son esos? ¿Dónde están? Porque yo quiero saber. Porque si no han dado la lista. A mí no me han dado mi plata. Yo quiero mi plata, doctor Bernal. Yo estoy pidiendo mi plata. ¿Dónde está la mía? De 180 yo debo estar ahí. Deberían dar la lista. Entonces, cuando usted ve que en la asamblea las planillas dicen chofer, 3.500 balboas. O sea, ayer un par de estudiantes me decían, profesor, ¿y qué hay que hacer para ser chofer en la asamblea? Digo yo, y eso, y dice, no, que salió tal noticia. Entonces, ¿a dónde vamos así, don Guillermo Luis? Cuéntenos. Oiga, yo hice el cálculo, yo hice el cálculo del millón y pico ese en 380 y me salía como a $6,000 por cabeza. A mí, yo resuelvo un par de problemas con esos $6,000. No sé, yo quiero... Pero que den los nombres y los apellidos para que la gente separe el grano de la paja. O si alguien tiene mi cheque, que me lo dé. Que eso es importante. Bueno, doctor Miguel, es increíble, es increíble. Ahora, yo no tengo duda de que ha pasado, ¿eh? Si la secretaria del Estado, de Comunicación del Estado, dice que es así, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que lo lógico son 180 y aquí están los nombres, Juan. Doctor Miguel Antonio Bernal, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. No, más bien gracias a usted y feliz fin de semana e inicio de la última quincena de septiembre. Ajo, que viene, sí, ¿ves? Hoy es día de quincena, así que todo va a estar enredado por acá. Un abrazo, doctor. Cuídese mucho. Gracias. Pase un buen fin de semana. Hasta luego. Era el doctor Miguel Antonio Bernal con nosotros aquí en el Sillón de Ancon 92.1 FM y radioancon.com.